Ok, para lo de características de calidad vamos a empezar con materia seca. Para materia seca, bueno, recordemos, ustedes van a colocar como tratamientos, recuerden, cada uno hizo, ¿sí?, un ensilado, los cuales representan estos días que ustedes tienen aquí, ¿sí? Tenemos un valor de los gramos de bolsa, que agarramos dos bolsas, las pesamos y me dio en promedio 6.3. Además de eso, tengo los gramos de la bolsa más el ensilado, donde ustedes agregaron en la bolsa ensilado alrededor de 100 gramos. Aquí está, ¿sí? Tenemos también, ya que lo dejamos 5 días durante el día en la estufa, tenemos los gramos de la bolsa más la materia seca. Recordemos también que la bolsa la colocamos en la estufa, la dejamos al mismo tiempo, la sacamos, le sacamos el peso seco. Si se dan cuenta, hay una diferencia entre la bolsa seca y la bolsa húmeda, entonces sí obtienen humedad. De manera que entonces los gramos de la bolsa, este 6.3 lo vamos a usar para las 5 muestras. Nosotros tenemos los gramos de la bolsa más el ensilado. Entonces lo que necesitamos obtener primeramente son los gramos de la muestra inicial. ¿Cómo obtengo eso? Bueno, voy a colocar y le voy a restar al peso de la bolsa más el ensilado, le voy a quitar el peso de la bolsa, ¿sí? Entonces, ya una vez que lo obtuve, ¿sí?, jalo los valores y ya obtengo esto. También estos gramos de bolsa seca los voy a jalar porque para todos mis muestras va a ser lo mismo. Y lo que yo necesito variable es los gramos de la muestra seca. ¿Cuántos gramos de materia seca tenemos? Bueno, lo que voy a hacer es, esto va a ser igual a los gramos de la bolsa más la materia seca menos los gramos de la bolsa seca. Y ya tengo los gramos de materia seca. Si le doy aquí, le doy doble clic, lo que me hace es jalar la información. Con eso yo ya puedo calcular el porcentaje de la materia seca. ¿Cómo calculo el porcentaje de la materia seca? El porcentaje de la materia seca va a ser igual a los gramos de la materia seca sobre los gramos de la muestra inicial por 100. Y una vez que tengo eso, ya tengo el valor para gramos de materia seca. Entonces ya hemos calculado lo que es los gramos de materia seca. Le voy a dar aquí a mi hoja 1 para ponerle materia seca, ¿sí? Y de esa forma vamos a calcular materia seca. Para el caso de nitrógeno amoniacal, si recordamos, nosotros tenemos gramos de materia inicial, que fueron los gramos que pesamos al inicio, antes de que empezáramos a diluir. Después de eso metimos el destilador, por lo cual tenemos cuántos mililitros de ácido clorhídrico gastamos y la normalidad que ustedes van a ocupar del ácido clorhídrico es 0.0099. De manera tal que agarro la normalidad, pues va a ser para todas mis muestras, y para calcular el porcentaje de nitrógeno amoniacal, ese va a ser igual a la normalidad por los mililitros gastados por un factor 1.4 sobre los gramos de materia seca inicial. Entonces aquí nosotros estos gramos de muestra inicial tienen humedad, de manera tal que lo primero que agarro es, voy a jalar el porcentaje de materia seca. ¿Cómo lo hago? Simplemente coloco que esta celda va a ser igual, me voy a la pestaña de materia seca y le voy a poner el porcentaje. Y le doy enter y me jala el valor. De manera tal que yo agarro esta parte y lo vuelvo a jalar y ya tengo aquí jalado lo que es el valor de la materia seca. Entonces el siguiente paso es calcular los gramos de materia seca inicial con los que trabajamos nuestra muestra. Entonces los gramos de materia seca, ¿sí?, va a ser igual. ¿Qué hago? Si 20 gramos es el 100%, este porcentaje, ¿cuánto representa? De manera que es, multiplico 20, los gramos de la muestra inicial, por su materia seca sobre 100. Y así tengo que de los 20 gramos, en la primera muestra, 7.41 gramos son de materia seca. Le damos ahí doble clic y ya tenemos. Ya que tenemos los gramos de materia seca, ahora yo sí les decía, para calcular el porcentaje de nitrógeno amoniacal va a ser igual
vamos a poner un paréntesis para que nos haga primero eso, va a ser igual a la normalidad por los mililitros de ácido clorhídrico gastados por el factor 1.4. Este factor proviene, ¿sí?, de la fórmula que está establecida o la metodología para determinar el nitrógeno en proteína, que es la metodología que nosotros seguimos, sobre, ¿sí?, bueno, perdón, cerramos el paréntesis, sobre los gramos de muestra seca. Le damos Enter y ahí tenemos el valor. Lo vamos a dejar con 3 decimales, lo arrastro. Eso podríamos establecerlo como porcentaje de nitrógeno amoniacal calculado. Ahora bien, el nitrógeno amoniacal en los ensilados se va a reportar como el porcentaje de nitrógeno amoniacal con respecto a la totalidad de nitrógeno que contiene el ensilado. Este porcentaje de nitrógeno lo vamos a obtener a través de cuando nosotros determinamos proteína cruda, el cual un paso anterior es primero llegar a cuánto nitrógeno tiene y de ahí multiplicamos por un factor que es 6.2 para obtener el contenido de proteína cruda. Entonces, para nuestras muestras, ya calculado con los datos que han hecho, que hemos trabajado en ensilado, tenemos que el porcentaje de nitrógeno del ensilado de mango que trabajaron es 0.599. De manera que este valor lo voy a arrastrar. Y ahora sí voy a sacar cuál es el porcentaje de nitrógeno amoniacal con respecto a al contenido total de nitrógeno. De manera tal que tenemos que si 0.599 me representa el 100%, este 0.013, ¿cuánto me representa? Simplemente una regla de 3, de manera tal que entonces esta celda va a ser igual, ¿sí?, a 100 por el valor que hemos calculado de nitrógeno amoniacal sobre el porcentaje de nitrógeno total de nuestro ensilado. Y así obtenemos cuál es el porcentaje del nitrógeno amoniacal que contienen mis ensilados con respecto al contenido total de nitrógeno. Y es la forma o son los datos que nosotros vamos a reportar. Para el caso de ácido láctico, lo primero que vamos a hacer es determinar o establecer su curva. Recuerden, cada equipo hizo su curva, cada uno va a ocupar su curva, de manera que aquí yo le voy a poner curva del láctico, ¿sí? Y entonces, recuerden, cada quien trabajó 5 tubos con diferente concentración, ¿sí?, y tienen sus valores, sus 3 valores de absorbancia. Entonces dijimos que nuestro primer paso era sacar el promedio de esos 3 valores, ¿sí?, de los 3 valores de absorbancia, que los tengo. Le damos aquí en el cuadrito que saqué todos. Y lo siguiente era, bueno, seleccionar lo que era concentración, promedio, irme a insertar mi gráfico de dispersión, ¿sí? Ya teníamos ahí el gráfico de dispersión, ¿sí? Entonces elimino las líneas, le doy un clic izquierdo para colocarme sobre un punto, después clic derecho, agregar línea de tendencia, me iba a la parte inferior de esta parte y decía preséntame la ecuación y preséntame el valor de R. Con eso aquí ya tengo lo que es la fórmula, la voy a extraer y dice que Y es igual a 0.0815 X más 0.1178. Con esto el siguiente paso es, voy a despejar a X, entonces X va a ser igual a Y. Como este valor está sumando, pasa restando. Entonces, menos, ¿sí?, este valor. Vamos a colocar a la izquierda para que se vean. Entonces, X va a ser igual a Y menos el valor. Y si este está multiplicando, pues simplemente va a pasar dividiendo. Entonces, aquí le voy a colocar la línea. Y ahí está. Entonces, ya tengo mi fórmula para hacer, ¿sí?, la ecuación
o la sustitución de los valores de absorbancia. Ok, para determinar ácido láctico, nosotros igual nuevamente pesamos cierta cantidad de ensilado, que aquí lo tenemos, con sus diferentes valores de absorbancia, ¿verdad? Y entonces ya tenemos los diferentes valores de absorbancia y aquí están. Recuerden, las muestras las trabajamos por duplicado. Vamos a iniciar los cálculos, estos datos ya los tienen, entonces veamos rápidamente cómo es que vamos a seguir la guía de cálculos. Voy a ir cambiando entre el Excel y el Word donde están los cálculos de ácido láctico. Entonces tenemos nuestra curva, de la curva saco mi ecuación y he obtenido mi ecuación, ¿sí? Donde despejamos a X, tenemos los valores de absorbancia y dice el primer paso es obtener un promedio de esos valores de absorbancia. Entonces me voy a ir a mi Excel y le voy a colocar promedio, ¿sí? Entonces, ¿cómo saco el promedio? Bueno, le pongo promedio de dos valores de absorbancia y le doy a aceptar. Esa es una forma, o la otra, simplemente lo que voy a hacer es colocar más este valor, más el otro valor de absorbancia sobre 2. Cualquiera de las dos formas es lo mismo. Entonces, ya que hice ese, le doy que se vaya. Me regreso a mi Word, ya tengo el promedio. Dice, el siguiente paso es sustituirlo en la ecuación. Y el valor, vean algo interesante que me va a dar es que el valor que obtenga yo de esa ecuación al sustituirlo es microgramos por 0.5 mililitros, porque fue la cantidad que nosotros agregamos. Muy bien, entonces vamos a sustituir en la ecuación, ¿sí? Ya que tengo ese valor, bueno, entonces me voy a ver mi curva y dije que X va a ser igual a Y menos este valor sobre este. Muy bien. Entonces yo voy a colocar que entonces la sustitución va a ser igual. Abro un paréntesis para decirle que primero me haga la resta. Entonces va a ser igual a Y, que es mi promedio, menos, me voy a la curva, este valor. Le voy a dar un F4 para sellar las celdas, para que ya nada más yo corra. Cierro mi paréntesis sobre este valor, entre este, y le vuelvo a dar F4 para que me selle. Y ya tengo el valor sustituido en mi ecuación. Le doy doble clic para que me jale todo. Muy bien. Me regreso al Word y me dice, bueno, ya que lo sustituiste, recordemos que está de 0.5 mililitros, entonces lo que voy a hacer es llevarlo a microgramos por mililitro y de esa forma hago mi valor, o ¿cómo lo hago? El valor que obtuve de la ecuación sobre 0.5 y me van a dar microgramos por mililitro. Entonces me voy a jalar estas unidades y las voy a colocar aquí para decir que lo voy a llevar a microgramos por mililitro. Entonces decía que esto va a ser igual a este valor sobre 0.5. Ya que lo calculé, dejamos nada más 2 o 3 decimales y le doy, ¿sí? Me regreso a mi Word y me dice, bueno, nosotros tenemos dos diluciones. La primera dilución fue cuando colocamos el mililitro de líquido ruminal, el mililitro de del líquido que nosotros obtuvimos después de haber colocado, ¿sí?, con ácido metafosfórico, lo que extrajimos. Entonces nuestro primer factor de dilución 1 es 1.25. Me regreso a mi Word y me dice, pero además tú colocaste, ¿sí?, 0.1 de muestra en 4.9 mililitros de agua destilada, haciendo una dilución de 50. Entonces lo voy a colocar como un factor de dilución 2, que es 50. Me regreso a mi Word y dice, pasamos, ¿sí? El siguiente dice, bueno, lo pasamos de microgramos a miligramos. Entonces, antes de pasar a este punto, voy a colocar o voy a hacer estos dos de multiplicar por estos factores de dilución. Entonces, prácticamente es el mismo valor, simplemente colocando, ¿sí?, mi factor de dilución. De manera tal que este va a ser igual a mis microgramos por los factores de dilución que nosotros tenemos, ¿sí? Ya tenemos ese valor.
Ahora bien, pues aquí el factor de dilución, tanto 1 como 2, simplemente copio, pego porque es el mismo, y aquí ya nada más le digo que lo haga. Ahora sí, dice, bueno, pasamos de microgramos a miligramos. Para hacer esto, pues lo vamos a dividir entre 1000, ¿sí? Entonces me voy a pasar, que me voy a llevar estos valores para decir que voy a pasar de microgramos por mililitro a miligramos. Y deseamos entonces que esto lo vamos a obtener al tener los miligramos sobre 1000, ¿sí? Entonces ya tengo aquí el valor de ácido láctico en miligramos por mililitro. Me regreso a mi Word y me dice, bueno, ahora ¿qué ocupo? También necesito el porcentaje de la materia seca y los gramos de muestra inicial, ¿sí? Entonces me voy y arrastro el porcentaje de materia seca, le pongo simplemente más, me voy a la pestaña de materia seca y le jalo el porcentaje que tiene. Y voy a calcular los gramos de materia seca que yo coloqué. ¿Cómo lo hago? Simplemente mi muestra inicial por el porcentaje de materia seca sobre 100. Ya que lo tengo, ahí tengo los gramos de muestra inicial con los que trabajé. Ya está, me regreso a mi Word. Dice, calculamos los gramos de materia seca inicial, ya los tenemos. Y dice, para obtener los miligramos de ácido láctico por gramo de materia seca, primero multiplicamos los miligramos por la cantidad de ácido clorhídrico que agregamos al inicio. Bueno, ese valor también lo tenemos y agregamos, ¿sí? Aquí le vamos a poner ácido clorhídrico al 1%. ¿Cuánto agregamos? Agregamos 150 mililitros. ¿Sí? Lo vamos a colocar ahí el valor. ¿Sí? Me regreso a mi Word, dice, bueno, ya colocamos y entonces el primer paso es multiplicar los gramos de materia seca por la cantidad de ácido, ¿sí? clorhídrico que agregamos y lo dividimos entre los gramos de materia seca inicial. Entonces, vamos a ver, entonces, los primeros miligramos de ácido láctico decíamos que va a ser igual a los miligramos por el ácido clorhídrico sobre los gramos de materia seca. Y ahí hemos calculado los miligramos de ácido láctico. Entonces me regreso a mi valor, vean, ¿sí? Entonces aquí tengo, vean, aquí era el valor que yo había obtenido de miligramos, los multiplico por el ácido clorhídrico y este valor que obtenga yo lo divido entre los gramos de materia seca inicial. Me regreso nuevamente para que quede bien claro. Vean, lo que hice fue multiplicar los miligramos, ¿sí?, de ácido láctico por el ácido clorhídrico que agregué sobre los gramos de materia seca inicial. Y entonces ya tengo ahí los miligramos de ácido láctico. Pero ahora bien, los miligramos de ácido láctico se van a colocar o se van a ofertar como el porcentaje con respecto al porcentaje de materia seca. Entonces, dice, el valor se expresa en porcentaje de ácido láctico con respecto a la materia seca. Así que tenemos que un gramo de materia seca contiene 1000 miligramos, por lo que hacemos simplemente una regla de 3. Y dice, si 1000 miligramos es el 100% de materia seca, el valor que nosotros tenemos en miligramos, ¿cuánto representaría de esa materia seca? De manera que multiplicamos los valores del miligramos del ácido láctico por 100 entre 1000. Y eso me va a dar el porcentaje de ácido láctico con respecto a la materia seca. Entonces, este valor lo voy a pegar aquí. Lo vamos a hacer más pequeño. Y entonces, decíamos, para obtener eso, me regreso nuevamente al Word y dice es multiplicar los miligramos de ácido láctico por 100 entre 1000. Entonces, va a ser igual a este por 100 entre 1000. Y de esa forma yo tengo el porcentaje de ácido láctico con respecto a la materia seca.
¿sí? Aquí le pongo ácido láctico para que yo sepa el valor.